Bendiciones y gracias por escuchar el programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración. Bendito Padre, ayúdanos a entender cómo responder a tu Santo Espíritu, cómo podemos ser libertadores y cómo podemos serte fiel. Bendice tu santa palabra, en nombre de Cristo oramos. Amén. Seguimos estudiando los libertadores de la palabra de Dios y vamos a seguir con parte 2 con el rey David. Entendemos que el rey David fue muy bendecido, ungido, elegido por Dios. Pero sabemos que David tuvo un fallo muy grave y queremos explorar hoy cómo lo podría haber prevenido y las 10 consecuencias en la palabra de Dios por ese fallo. Primero recordamos que el fallo fue que él tuvo 3 oportunidades de evitar de caer en el pecado con Batseba. Entendemos que en 2 Samuel capítulo 11 versículo 1 dice que era el tiempo cuando los reyes salían a la guerra, pero David quedó en casa. Segundo punto es en versículo 2 que él vio a la mujer bañándose y muy hermosa. Las escrituras nos dicen que debemos huir del pecado y David no resistió la tentación por no obedecer y hacer caso del consejo de no quedar contemplando. Y número 3, cuando David preguntó en su casa acerca de quién era la mujer, y le contestó que era una mujer casada, no paró. Debía haber entendido que fue contra la palabra de Dios de romper su propio matrimonio y disturbar a otra persona, pero no lo hizo. Tenía 3 momentos de haberlo prevenido, pero falló. En cuando entró en esto, él tuvo deseo de cubrir su pecado y mandó que Urías el Eteo estuviera al frente de la guerra. Y después cubrió la razón verdadera por la cual Urías murió. Y eso causó Dios a decir en versículo 27 que fue desagradable ante los ojos de Jehová. Podía haber confesado de su primer pecado, pero no lo hizo. Por no querer avergonzarse, él trajo esas 10 consecuencias de su pecado. Primero, el juicio por el pecado fue dado primero por Natán el profeta. Dios mandó al profeta Natán de contarle al rey David una parábola, de hacerle entender lo horrible de su pecado. Ya sabemos, no le voy a decir. Entonces en versículo 10, Dios le dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar de mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá o acostará con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Al escuchar esto, David confesó en versículo 13, pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David, también Jehová ha arrepentido tu pecado, no morirás. David fue perdonado, pero no evitó las consecuencias de levantar Dios mal de su casa, de tomar sus mujeres y que lo haga en plena vista del sol. Vamos a ver cómo sucedió esas 10 consecuencias. En primer lugar, Betsabé se embarazó, rompiendo 2 matrimonios por adulterio, David con sus esposas y también Betsabé con Urías, 2 matrimonios rotos. Dice 2 Samuel 11:5, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. David cambió un placer de una noche para dolores y problemas por décadas en su vida. Eso sí, tenemos que entender, el pecado tiene sus consecuencias. Número 2, tuvo que venir el profeta Natán y hacerle el juicio de Dios. 2 Samuel 12:1-7 es la historia de la parábola donde Natán le comparó al hombre que robó una oveja de una persona pobre cuando tenía tal vez 99. Número 3,
dice que él hizo blasfemar a los enemigos de Jehová por su mal testimonio. Está escrito en versículo 14. Natán dijo a David: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. David perdió el testimonio de Dios en su vida en frente de sus enemigos. Nosotros también, cuando pecamos, la gente con sus ojos puestos en nosotros ya no nos cree. Tenemos que cuidar el testimonio. David hizo blasfemar a los enemigos. Número 4. El primer bebé de Betsabé murió. El hijo del pecado Dios no bendijo. Y versículo 14 sigue diciendo: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. En 16 a 17 dice que David ayunó 7 días sin comer para que Dios salvara al niño. Pero no lo hizo. La consecuencia tuvo que suceder. Y al 7º día murió el niño, en versículo 18. Dios sí perdonó a David, pero las consecuencias no olvidó. Número 5, la consecuencia: hubo fornicación y matanzas entre sus propios hijos. Lo que hizo David de fornicar en el adulterio y a matar, él cosechó. Porque dice en capítulo 13, del 1 al 5, que Amnón, hijo de David, se enamoró con la hermana de Absalón. Entonces Amnón quería también el mismo como David quería. Fue pasado de generación a generación el pecado. Amnón se fingió de estar enfermo y al ser atendido por Tamar, la forzó a tener relaciones y la violó. Una fornicación sucedió en los hijos de David. Y luego, de versículo 23 al 29, encontramos que Absalón se venga por Tamar y manda a sus criados a matar a Amnón. Matanzas y fornicación heredó David entre sus propios hijos. Igual como David trató de engañar a Urías, también Amnón engañó a Tamar. Él cosechó lo que sembró. Número 6. Absalón robó los corazones del pueblo para que le sigan. En 2 Samuel 15, del versículo 6, dice: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de Israel. Ese es un mal que Dios levantó de la casa de David. Igual como había profetizado, se cumplió la palabra de Dios. El rey David sintió en grandes problemas y huyó. Absalón dice en versículo 10: cuando oigas el sonido de trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. 200 hombres fueron con Absalón. En versículo 11. 13 dice: un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿Puedes imaginar el dolor que entró el corazón de David cuando su propio hijo quería quitarle el reino? Mal en la casa de David. Entonces, consecuencia número 7, David tuvo que abandonar Jerusalén. Versículo 14, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos. Versículo 16, y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Entonces salieron ellos, dejando 10 concubinas allí para cuidar la casa. Imagínense, David tuvo que caminar en el desierto por 15 años esperando el tiempo de Saúl que pasara. Y ahora de vuelta al desierto por su propio pecado. Consecuencia número 8. Absalón robó las mujeres de su padre para dormir con ellos, igual como fue profetizado por Natán en 2 Samuel 12:10. Escucha lo que dice la palabra de Dios en versículo 15 y Absalón del capítulo 16. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén. Versículo 21 dice: Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre. 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado
y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Recuerda la profecía que Dios dijo: yo daré a tu prójimo y se acostará con tus mujeres a la vista del sol. En versículo 11 del capítulo 12. Igual como fue profetizado, pero no solamente fue una mujer, sino que todas las concubinas de David, como dice la profecía, las mujeres. Qué vergüenza, todos se burlaron de David porque Absalón estaba acostándose con todos los concubinos de su padre. Entonces, por fin, en la consecuencia número 9, Ahitofel quería matar a David. Capítulo 17, versículo 2. Me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado. Y mataré al rey solo. Puede imaginar, el rey David puso su propia vida en peligro por complacer el deseo de fornicar y adulterio. Hay que entender las consecuencias. Entonces, versículo 24, Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel tras de el rey David. Capítulo 18, versículo 1. David preparó 3 grupos de ejército. Puso sobre ellos jefes de millares y centenas. Puede imaginar tanto que la guerra que él estaba preparándose por el pecado anterior. Versículo 7. Cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Está matando el propio Israel, el rey de Israel, tratando de cuidarse a su propia vida. Es la razón que Dios nos dice: por favor, pienses antes de actuar. Y por fin, lo más grave, lo más doloroso, la 10ª consecuencia: murió Absalón, el hijo del rey, y David sufrió mucho. El mismo capítulo 18, versículo 9. Y ahí iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran árbol encina, y se le enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Luego, del 14 y 17, dice que Joab y 10 jóvenes mataron a Absalón, y huyó todo Israel. Cuando llegó las noticias al rey David, en versículo 33, dice: entonces el rey se turbó y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? La palabra de Dios se cumplió. David perdió su reino por un momento, perdió su lugar, perdió sus mujeres, perdió su hijo, el mismo hijo que hizo el pecado tal como David su padre. Entonces la palabra de Dios que dice: cosecharemos lo que sembramos, es muy cierto. Mis queridos oyentes, pienses, hay que serle fiel al Señor, hay que mantener el testimonio, y que las consecuencias que David sufrió de perder un hijo, de perder el bebé, de perder su lugar, de perder su testimonio, todo porque no hizo caso a las 3 oportunidades de evitar el pecado. Entonces Dios dice que siempre nos dará una oportunidad de escapar el pecado, pero hay que reconocerlo y estar orando para que estemos fuertes de resistir las tentaciones. Para que seamos libertadores, hay que serle fiel al Señor. Usemos esta experiencia de David para hacernos fuertes. Bendito Padre, ayúdanos a resistir lo malo para hacerte lo bueno. En nombre de Cristo oro. Amén. Gracias oyentes, que Dios les bendiga. En nombre de Cristo. Amén.